Más allá de la figura del rey sabio, del constructor de templos y proverbios, Salomón representa un arquetipo del conocimiento primordial, una llave maestra hacia comprensiones que trascienden el mero intelecto humano y se adentran en la fábrica misma de la existencia. No hablamos aquí de riqueza material o poder terrenal, sino de una sintonía profunda con las leyes invisibles que gobiernan el cosmos, un entendimiento que permitía no solo observar la realidad, sino interactuar con sus corrientes más sutiles, aquellas que modelan el destino y abren caminos insospechados para la conciencia. Este saber antiguo, susurrado en símbolos y alegorías, no es una reliquia del pasado destinada a eruditos y anticuarios, sino un eco persistente que resuena en el interior de quienes intuyen que el mundo visible es apenas la superficie de un océano insondable de posibilidades y misterios. La verdadera herencia de Salomón no reside en tesoros perdidos ni en manuscritos celosamente guardados por sociedades secretas, aunque estos puedan ser migajas simbólicas de una verdad mayor. Su legado es una vibración, una frecuencia específica de entendimiento que, una vez sintonizada, comienza a desvelar la estructura oculta detrás del aparente caos de la vida. Este código, lejos de ser una simple fórmula matemática o un encantamiento verbal, es una forma de percepción, una capacidad de leer entre líneas el gran libro de la naturaleza y del espíritu, reconociendo los patrones que conectan lo micro con lo macro, el átomo con la galaxia, el pensamiento individual con la mente universal. Es la comprensión de que ciertos números, ciertos sonidos, ciertas geometrías no son meras abstracciones, sino portadores de una energía intrínseca, capaces de modular la realidad. Imaginen por un momento que la realidad que percibimos es solo una de las innumerables habitaciones en una vasta mansión cósmica y que la mayoría de la humanidad vive confinada a un solo aposento, ignorante de los pasadizos y puertas que conducen a otros espacios de experiencia y conocimiento. El Código de Salomón, en su esencia más pura, es el mapa de esa mansión, la llave que permite no solo vislumbrar lo que hay más allá del umbral conocido, sino también cruzarlo conscientemente, accediendo a dimensiones de ser donde las limitaciones habituales se disuelven y el potencial humano se expande hacia horizontes insospechados. Este conocimiento no fue perdido por accidente, sino velado, fragmentado y distorsionado, precisamente por su poder transformador. La intuición de que existe algo más, esa sensación persistente de que las explicaciones convencionales sobre la vida y el universo son insuficientes, es la primera señal de que el eco de Salomón ha comenzado a resonar en tu interior. No es una fantasía ni una huida de la realidad, sino el despertar de una memoria ancestral, un reconocimiento de que llevamos dentro la impronta de esa sabiduría original, esperando ser reactivada. Aquellos que se sienten extraños en el mundo, como si hablaran un idioma que pocos comprenden, a menudo son los que están más cerca de recordar este lenguaje perdido, el lenguaje del alma que se comunica directamente con la esencia del universo, sin necesidad de intermediarios ni de dogmas limitantes. Este camino hacia el redescubrimiento del código no es un sendero fácil ni exento de desafíos, pues implica desaprender mucho de lo que nos ha sido enseñado como verdad absoluta y confrontar las sombras de la ignorancia colectiva y personal. Requiere una valentía particular, la de atreverse a cuestionar los cimientos de la propia percepción y a confiar en la guía sutil de la intuición, esa brújula interna que siempre apunta hacia la verdad más profunda. La promesa no es la de respuestas sencillas,
sino la de una comprensión viva, una gnosis que se experimenta y se integra, transformando no solo lo que sabemos, sino fundamentalmente lo que somos, abriendo así los portales interiores. La búsqueda de este conocimiento salomónico es, en última instancia, un viaje hacia el núcleo de uno mismo, un reconocimiento de que la sabiduría más grande no se encuentra en textos externos, por sagrados que sean, sino en la chispa divina que reside en cada ser. Los símbolos y números asociados a Salomón, como el famoso sello o ciertas progresiones numéricas, son apenas herramientas, catalizadores para despertar esa inteligencia inherente, para recordar que somos co-creadores de nuestra realidad, con la capacidad de influir en las corrientes energéticas que nos rodean mediante la intención enfocada y la comprensión de las leyes universales. El llamado a descifrar este código es una invitación a trascender la ilusión de separación, a reconocer la interconexión fundamental de todas las cosas y a asumir la responsabilidad que conlleva ser consciente de este tejido invisible. No se trata de adquirir un poder sobre otros, sino de alcanzar una maestría sobre uno mismo, una armonización con el flujo de la vida que permite navegar sus aguas con gracia y propósito. El conocimiento que Salomón encarna es una puerta hacia la libertad espiritual, una liberación de las cadenas autoimpuestas y de las narrativas limitantes que nos han mantenido prisioneros en una versión reducida de nuestro potencial. Los números, en la cosmovisión antigua y esotérica, son mucho más que simples herramientas para contar o medir. Son considerados las ideas arquetípicas de la mente divina, los principios fundamentales sobre los cuales se erige la estructura misma del universo manifestado. Cada número, desde el 1 primordial hasta las complejas secuencias que describen los ciclos cósmicos, posee una cualidad intrínseca, una vibración específica que resuena con aspectos particulares de la creación. Salomón, imbuido de una sabiduría que se dice provenía directamente de la fuente, comprendió esta arquitectura numérica no como una abstracción intelectual, sino como un lenguaje vivo, una partitura divina cuyas notas y armonías componen la sinfonía de la existencia. Este entendimiento profundo de la naturaleza vibratoria de los números es la clave para comprender cómo ciertos códigos o combinaciones numéricas pueden actuar como llaves que abren portales. Estos portales no deben imaginarse necesariamente como fisuras en el espacio-tiempo al estilo de la ciencia ficción, sino más bien como pasajes dimensionales en la conciencia, estados expandidos de percepción que permiten acceder a realidades o planos de existencia normalmente velados a nuestros sentidos ordinarios. Son umbrales vibracionales que, al ser activados por la resonancia adecuada, permiten un flujo de información y energía entre diferentes niveles del ser. La tradición salomónica y muchas otras corrientes místicas sugieren que el universo opera bajo principios de resonancia y correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Así, un número o una secuencia numérica específica, al ser contemplada, vocalizada o utilizada en un ritual con la intención adecuada, puede alinear la conciencia del individuo con una frecuencia particular del universo, facilitando la apertura de estos portales internos. No es el número en sí mismo el que posee un poder mágico inherente, sino la conciencia que interactúa con él, utilizando su estructura simbólica como un diapasón para sintonizar con realidades más sutiles. Pensemos en cómo ciertas frecuencias sonoras pueden afectar nuestro estado de ánimo o cómo patrones geométricos específicos
pueden evocar sensaciones de armonía o disonancia. Los números, en este contexto, actúan de manera similar, pero a un nivel más fundamental, tocando las cuerdas de la propia matriz de la realidad. El conocimiento de estas correspondencias permitía a los iniciados, como se presume que fue Salomón, influir en el tejido de la realidad de maneras que hoy nos parecerían milagrosas, pero que para ellos eran una aplicación práctica de leyes naturales aún no comprendidas por la ciencia profana. El número que abre portales no es, por tanto, una cifra única y secreta que hay que descubrir, sino más bien la comprensión del principio numérico subyacente a toda manifestación, la capacidad de reconocer y utilizar las proporciones armónicas, las secuencias sagradas y los ritmos vibracionales que constituyen el lenguaje secreto de la creación. Es el entendimiento de que la conciencia, al enfocarse a través de la lente de estos arquetipos numéricos, puede trascender sus limitaciones habituales y acceder a un espectro más amplio de la realidad, un espectro donde la intuición se agudiza, la inspiración fluye y la conexión con lo trascendente se vuelve tangible. Este conocimiento fue deliberadamente velado y transmitido solo a aquellos considerados preparados para manejarlo con responsabilidad, no por un afán elitista, sino por la comprensión de que un poder tan grande en manos inmaduras o malintencionadas podría ser profundamente destructivo. Las historias de Salomón y los genios, Jinn, que supuestamente controlaba, pueden interpretarse como alegorías de este dominio sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza, un dominio alcanzado a través del conocimiento de sus principios operativos fundamentales, entre ellos el lenguaje de los números. La búsqueda de este número es, en esencia, la búsqueda de la armonía perdida, el anhelo de restaurar la conexión consciente con la inteligencia ordenadora del cosmos. Es un camino de introspección y estudio, donde la mente racional y la intuición deben trabajar en conjunto para descifrar los mensajes codificados en los mitos, en los textos sagrados y en la propia naturaleza. Cada sincronicidad, cada patrón recurrente que se presenta en nuestras vidas puede ser una pista, un fragmento del código invitándonos a profundizar en su significado y a recordar nuestra herencia como seres conscientes, capaces de participar activamente en la danza de la creación. La pregunta inevitable que surge al contemplar la existencia de un conocimiento tan transformador como el Código de Salomón es: ¿por qué fue ocultado? ¿Por qué una sabiduría capaz de abrir portales espirituales y expandir la conciencia humana no está al alcance de todos, integrada en nuestra educación y cultura? La respuesta, aunque compleja y multifacética, apunta hacia dinámicas de poder y control que han operado a lo largo de la historia, estructuras que a menudo se sienten amenazadas por un individuo o una población verdaderamente despierta y empoderada. Un ser humano conectado con su fuente interna, consciente de su capacidad para influir en la realidad, es menos manipulable, menos dependiente de sistemas externos para su validación y sustento. A lo largo de los siglos, diversas instituciones, tanto seculares como religiosas, han tendido a monopolizar el conocimiento espiritual, presentándolo de forma dogmática y simplificada, despojándolo de su potencial liberador más profundo. No se trata necesariamente de una conspiración consciente y coordinada en todo momento, sino de una tendencia inherente en las estructuras de poder a perpetuarse, y una forma de hacerlo es controlando el flujo de información y limitando el acceso a las herramientas que fomentan la autonomía espiritual.
el conocimiento que revela la naturaleza ilusoria de ciertas limitaciones y el poder inherente del individuo es, por definición, subversivo para cualquier sistema que se base en la sumisión y la obediencia ciega. El precio del olvido de este código no es meramente la pérdida de una curiosidad intelectual o un tesoro histórico, es la desconexión de nuestra propia esencia, la renuncia a nuestro potencial co-creador y la aceptación tácita de una realidad disminuida, donde nos percibimos como víctimas de las circunstancias en lugar de arquitectos de nuestro destino. Cuando la humanidad olvida el lenguaje de los números sagrados, de las vibraciones y de los portales interiores, se vuelve susceptible a ser programada por narrativas externas que dictan quiénes somos, qué debemos desear y a qué debemos temer, manteniendo así un estado de somnolencia espiritual que beneficia a quienes prefieren una población dócil y predecible. Los guardianes del silencio no son solo figuras míticas o sociedades secretas de antaño. Pueden manifestarse hoy en día como las fuerzas culturales, mediáticas y educativas que promueven una visión del mundo puramente materialista, que ridiculizan la intuición y la espiritualidad no dogmática, o que presentan el conocimiento esotérico como mera superstición. Son las voces que nos instan a buscar respuestas únicamente en el exterior, en la ciencia oficial o en las autoridades establecidas, desalentando la introspección profunda y la validación de la experiencia interna como fuente legítima de sabiduría. El miedo a lo desconocido, inculcado sistemáticamente, se convierte en una barrera autoimpuesta. Este ocultamiento también ha tenido un componente de protección, pues, como se mencionó, un conocimiento de esta magnitud, si se distorsiona o se usa sin la madurez ética y espiritual necesaria, puede llevar a la inflación del ego, a la manipulación o incluso a la autodestrucción. Sin embargo, el velo se ha vuelto tan denso que ha privado a la mayoría de la oportunidad de emprender el camino de la preparación y el discernimiento, creando una profecía autocumplida donde la humanidad, al ser considerada no preparada, se le niega el acceso a las herramientas que precisamente le permitirían madurar y prepararse. La sensación de vacío existencial, la búsqueda incesante de propósito y la desconfianza generalizada hacia las instituciones que muchos experimentan en la actualidad pueden ser interpretadas como síntomas de esta desconexión fundamental, un anhelo del alma por recuperar lo que le fue arrebatado o, más precisamente, lo que se le indujo a olvidar. El Código de Salomón y conocimientos similares no son solo para unos pocos elegidos, sino un derecho de nacimiento de cada ser humano, una herencia espiritual que espera ser reclamada por aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de las apariencias. Reconocer que este conocimiento fue escondido no es un llamado a la revancha o a la victimización, sino una invitación a la responsabilidad activa, la responsabilidad de buscar, de cuestionar, de discernir y, finalmente, de recordar. Es comprender que la oscuridad que parece envolver ciertos aspectos de nuestra historia y nuestra sociedad no es un poder absoluto, sino la ausencia de luz, una luz que cada individuo puede encender dentro de sí mismo al reconectar con la sabiduría primordial, aquella que los números y los símbolos apenas pueden señalar, pero que el corazón reconoce instantáneamente. El verdadero Código de Salomón, esa llave que abre portales espirituales, no se encuentra finalmente en un grimorio polvoriento, ni en una secuencia numérica específica desprovista de contexto interior, sino en la resonancia silenciosa de tu propio ser,
en la capacidad de tu conciencia para sintonizar con las frecuencias más elevadas de la existencia. Reclamar esta llave no es un acto de adquisición externa, sino un proceso de despertar interior, un reconocimiento de que el mapa y el tesoro siempre han residido dentro de ti, esperando pacientemente el momento en que decidieras mirar hacia adentro con la suficiente atención y valentía. Este es el verdadero legado, no una fórmula mágica, sino un camino de autodescubrimiento. Este despertar comienza con la honesta admisión de que la realidad consensuada, con sus limitaciones y sufrimientos, no es la única ni la última palabra sobre lo que es posible. Implica cultivar una sensibilidad hacia los susurros de la intuición, esa voz sutil que a menudo es ahogada por el ruido del mundo exterior y por el parloteo incesante de la mente condicionada. Aprender a escucharla, a confiar en ella, es el primer paso para descifrar el código personal que te conecta con la sabiduría universal. Los números, los símbolos, las sincronicidades se convierten entonces en señales en tu camino, no en el camino mismo. La práctica de la introspección, la meditación o cualquier disciplina que te permita aquietar la mente y observar tus propios procesos internos es fundamental en este proceso de reclamación. Es en el silencio donde las verdades más profundas emergen, donde los velos comienzan a disiparse y donde puedes percibir la música subyacente del universo, esa de la que hablaba Salomón a través de sus metáforas y construcciones. No se trata de alcanzar un estado alterado exótico, sino de habitar tu propia presencia con una calidad de atención que transforma lo ordinario en extraordinario, revelando lo sagrado en lo cotidiano. La llave también se forja en la comunidad, no en una jerarquía de gurús y seguidores, sino en una comunión silenciosa de almas que están en la misma búsqueda, compartiendo sus experiencias y reflejándose mutuamente el brillo de su propia luz interior. Es en este campo de resonancia compartida donde el despertar individual se acelera y se fortalece, donde la sensación de aislamiento se disuelve y se experimenta el gozo del pertenecer a una familia de espíritus afines, aquellos que también han escuchado el llamado a trascender la ilusión y a co-crear una realidad más alineada con la verdad del corazón. El conocimiento que una vez fue escondido ahora pugna por revelarse a través de cada individuo que se atreve a cuestionar, a sentir y a vivir desde un lugar de autenticidad. Los portales que el Código de Salomón promete abrir no son hacia paraísos lejanos, sino hacia la profundidad de tu propio ser multidimensional, hacia la comprensión de que eres un microcosmos que refleja el macrocosmos, un universo en miniatura con un potencial ilimitado. Cada acto de amor consciente, cada elección alineada con tus valores más profundos, cada momento de gratitud, es una forma de activar este código en tu vida. No esperes que alguien te entregue la llave o te revele el número secreto en bandeja de plata. El verdadero secreto es que tú eres la llave y el número es la vibración única de tu alma cuando se expresa en su plenitud. Las antiguas enseñanzas, como las atribuidas a Salomón, son faros que iluminan el camino, pero el viaje es ineludiblemente personal e intransferible. La responsabilidad y la oportunidad de abrir esos portales reside en tus manos, en tu corazón, en tu voluntad de recordar quién eres realmente, más allá de las máscaras y las programaciones. Así, el Código de Salomón deja de ser una leyenda del pasado para convertirse en una invitación presente y viva. Una invitación a escuchar más allá de las palabras, a ver más allá de las apariencias, a sentir más allá de las emociones superficiales.
Es un llamado a convertirte en un arqueólogo de tu propia alma, desenterrando los tesoros de sabiduría que yacen en tu interior, y a usar esa sabiduría no para escapar del mundo, sino para transformarlo desde adentro hacia afuera. Un pensamiento, una vibración, una acción consciente a la vez. La puerta está entreabierta, solo falta tu decisión de cruzar el umbral. Si este video tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: el código resuena en mí.